Volvemos a compartir. Y seguimos presentando. Ok. Estamos ya a punto de trabajar con la presión de vapor. Ok. Vamos a ver ahora, decíamos ahorita, que tiene que ser diluida la solución. Ok. Ahora, cuando el soluto, vamos a ver primero con solutos no volátiles. Puede ser que los solutos volátiles no lo vamos a ver. Ok. Si se agrega un soluto no volátil, va a haber un descenso de la presión de vapor. Pero si se agrega un soluto volátil, va a haber un aumento de la presión de vapor. ¿Ok? ¿Cómo se explica eso? Bueno, la presión de vapor sobre un líquido. Un momentito, déjame quitar esto para poder grabar tranquilo. Es el equilibrio, se puede decir que es el resultado de un equilibrio dinámico entre la fase líquida y la fase de vapor. ¿Ok? Y la velocidad a la cual las moléculas dejan la superficie del líquido y pasan a la fase gaseosa es igual a la velocidad con la cual la velocidad regresa a la fase líquida. ¿Ok? Si el soluto es no volátil, el que se añade al líquido, va a reducir la capacidad de la partícula del solvente a pasar a la fase líquida, de la fase líquida a vapor. ¿Por qué lo va a disminuir? Va a reducir, porque va a haber más fuerza de atracción entre las partículas, porque ahora son más partículas. Por lo tanto, reduce el desplazamiento del líquido a la fase gaseosa. Por lo tanto, disminuye la presión de vapor. O sea, cuando usted le agrega un soluto a un disolvente, su presión de vapor disminuye. Si el solvente es no volátil. ¿Ok? El grado en el cual un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional, proporcional a la concentración de las partículas del soluto. A mayor concentración, mayor descenso de la presión de vapor. Y la concentración de las partículas, que ya ustedes vieron lo que era la molaridad. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver la molaridad. La molaridad son los moles por cada 1000 gramos o cada kilogramos del solvente, no de la solución, del solvente. ¿Ok? Por eso, vamos a conocer entonces lo que es la ley de Raoult. La ley de Raoult, François-Marie Raoult, 1885 en Francia, es decir, demostró que a una temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la solución. A una temperatura constante, recuerden que la presión de vapor cambia con la temperatura. Por lo tanto, a una temperatura constante, si usted aumenta la concentración del soluto, va a disminuir la presión de vapor. Y se expresa de esta forma. Aquí tenemos tres fórmulas. La primera dice, la presión de vapor de la solución, o sea, del soluto más el solvente, va a ser igual a la fracción molar del solvente multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. ¿Ok? También la caída de la presión de vapor va a ser igual a la presión de solvente puro menos la presión de la solución. O sea, menos esta, que es la presión de la solución. Entonces, la presión de solvente puro menos la presión de la solución le va a dar la caída de presión. Pero también la caída de presión va a ser igual a la presión de vapor de solvente puro por la fracción molar del soluto. Vamos a explicar la fracción molar. ¿Qué es lo que es una fracción molar? Ok. La fracción, si solamente hay dos sustancias, la fracción de uno, la suma de las fracciones molares de los dos
es igual a 1. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Si usted tiene 3 moles de A y 6 moles de B, ¿ok? La fracción molar de A son los moles de A, que son 3, entre los moles totales, que son 9. Y la fracción molar de B son los moles de B entre los moles totales, que son 9. Como lo están dividiendo los dos en el mismo total, la suma tiene que dar 1. Por eso, una fracción molar es una fracción de 1. Una fracción de 1. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplito aquí. Bueno, si yo tengo, esto es un ejemplo, 2 componentes, A y B, y tengo 2 moles de A y 5 moles de B. Entonces la fracción molar de A va a ser los 2 moles de A entre los moles totales, que son 7. Y la fracción molar de B son los 5 moles de B entre los moles totales, que son 7. Por lo tanto, da 0.28 y 0.72, o 0.29 y 0.71, y da 1. O sea, que la suma de las fracciones molares es igual a 1. ¿Ok? Volvemos entonces aquí. Oye, ¿por qué se me va? Porque estaba aquí. Entonces tenemos que la caída de presión de vapor va a ser igual. Primero, la presión de la sustancia pura menos la presión de vapor de la solución. También a la presión de vapor de la sustancia pura por la fracción molar del soluto. Y como esto es igual a esto, por lo tanto esto es igual a esto, me queda esta ecuación de que esto es igual a esto. O sea, la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. ¿Ok? Por la fracción molar de soluto. Cuando hablamos de fracción molar, es del total de moles, ¿cuál le corresponde a ello? ¿Ok? Para que esto se dé, para que se apliquen estas ecuaciones, tiene que estar bien diluido. La concentración tiene que ser baja, menos de 0.2 molar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, cuando el solvente es volátil, cuando el soluto es volátil, vamos a ver un ejemplo, y no lo vamos a ver más porque eso solamente es para usted entender otra cosa que vamos a ver, que es que la presión que ejercen los gases en una mezcla va a depender de la fracción molar que tiene cada uno. Mientras mayor es la cantidad de un gas, mayor va a ser su presión parcial. Presión parcial. O sea, la presión que ejercen los dos gases que están juntos, ejercen de la presión total, cada uno tiene una parte. Y a mayor partícula de uno, mayor va a ser su presión parcial. Ok, vamos a suponer una solución que está formada de un gas ideal, está formada por A y B. Y los dos son volátiles, o sea, los dos se evaporan fácilmente. Entonces, las presiones parciales de cada uno de ellos está dada por la ley de Raoult, o sea, que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A. Y la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B por su presión de vapor de B puro. Entonces, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. O sea, la presión total va a ser la presión de A más la presión de B. Es obvio. Por lo tanto, vamos a sustituir estos dos acá. Por lo tanto, la presión total va a ser igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B. ¿Usted ve? Ahora vamos a considerar que tenemos un mol de A y 2 moles de B. Un mol de benceno y 2 moles de tolueno. El benceno tiene una presión de vapor de 75 milímetros de mercurio y la del tolueno es 22 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados. Como se ve, el benceno es más volátil porque tiene mayor presión de vapor. Recuérdense de este ejemplito que pusimos aquí. Este es el benceno, su presión de vapor es alta, 74.5 a 20 grados, comparada con el alcohol, que es 43.9 a la misma temperatura.
comparado con el agua, que es 17.5, la misma temperatura. Por lo tanto, el benceno es muy volátil. Por lo tanto, el benceno es más volátil que el tolueno. ¿Ok? Porque tiene una presión parcial también más alta. Vamos a ver ahora la fracción molar. Entonces, la fracción molar de benceno es 1 entre 3, porque tiene un mol de benceno. Y son 3 los dos. Y la fracción del tolueno va a ser 2 entre 3. O sea que la fracción de tolueno y benceno, fracción molar como moles, son 0.33 y 0.67. Ahora vamos a ver las presiones parciales. La presión de benceno, la presión parcial de benceno va a ser su fracción molar por su presión de vapor. Por lo tanto, 0.33 por 75, que da 25. Y la presión parcial del tolueno va a ser la fracción del tolueno, que es 0.67 por su presión de vapor, y me da 15. Usted ve entonces que la presión parcial del benceno es mayor que la presión parcial del tolueno, a pesar de que el benceno tiene menor fracción molar. Pero es mucho más volátil. Cuando usted lo junta los dos, como tiene una fracción, una presión de vapor más alta, indica eso que va a haber mayor cantidad de partículas de benceno en el vapor que la del tolueno. O sea, si calcula como por ciento, veremos que la presión de vapor de cada uno, busca la presión de vapor parcial, como este tiene 25, de 40 a un 63%. Esta tiene 15, de 40 a un 37. Usted ve entonces que la presión parcial, no la presión de vapor, la presión parcial va a ser más alta, por lo tanto, va a haber más benceno en el aire, como en la fase gaseosa, que en la fase líquida. Vamos a ver algunos ejercicios resueltos, vamos a ver uno o dos para aprender a aplicar esas ecuaciones y ustedes hagan la tarea que les puse para resolver 4 ejercicios, o 4 o 8, no recuerdo. Ok, la presión de vapor sobre el agua pura a 120 grados es 1480 milímetros de mercurio. Si se sigue la ley de Raoult, o sea, si es diluido, ¿qué fracción de etilenglicol, que es un anticoagulante, debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor a 760? Ok, sacamos los datos de etilenglicol, no hay datos de etilenglicol porque ahí me ha dicho solamente yo le agrego a etilenglicol y baja la presión de vapor a 760. Sabemos que el agua tiene esta presión de vapor a 120 grados, 1480. Y la solución, cuando ya yo le eché antilenglicol, tiene 760. Pregunta, ¿cuál es la fracción molar de etilenglicol? Es una solución cuya presión de vapor es 760 porque bajó a 760. Aplicamos esta ley de Raoult que dice que la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del soluto. Esa fue la cuarta, la última de las reglas que vimos acá. La última, o sea, esta. Ok. Por lo tanto, al aplicar esa regla, despejamos aquí la fracción molar, que va a ser entonces esta menos esta entre esta, que va a ser 1480 menos 160 entre 1480 me va a dar esto. Por lo tanto, da 0.48. Esa es la fracción molar del soluto. Cuando usted le agregue 0.48%, o sea, esa fracción molar, la presión va a estar en 760. Vamos a ver este otro ejemplo. Usted ve que solamente fue aplicar las reglas, aplicar la fórmula. Ok. Vamos a ver esta otra. Calcule la reducción de la presión de vapor que se causó al agua cuando usted le agregó 100 gramos de azúcar a 1000 gramos de agua. Ok. Usted le echa 100 gramos de azúcar a 1000 gramos de agua. La presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados es 23.69. Ese dato hay que darse. Ok, vamos a ordenar los datos. Del azúcar tenemos son 100 gramos y este es el peso molecular del azúcar, peso molar. O sea, o la masa molar, los gramos por mol. Del agua tenemos su presión de vapor, es 2369. Hay 1000 gramos de agua y la masa molar del agua es 18, que ya ustedes se lo saben de memoria. De la solución no hay datos. Ok, ¿qué es lo que me preguntan?
calcular la caída de presión, o sea, la disminución de la presión de vapor cuando se le echan los 100 gramos de azúcar a 1000 gramos de agua. Ok. Aplicamos la ley de Raoult, que dice que la caída de presión de vapor es igual a la presión de vapor del agua, o sea, del solvente puro, que es el agua, por la fracción molar del disolvente, del soluto. No tengo la fracción molar del soluto, pero lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo tengo 1000 gramos de sacarosa. Como tengo 1000 gramos de sacarosa, yo tengo la presión molecular, yo puedo saber cuántos moles hay acá. Si usted divide 100 gramos entre 342 gramos por mol, le va a dar los moles de azúcar. Y del agua, si usted divide 100 gramos de agua entre 18 gramos por mol, va a tener los moles de azúcar de agua. Usted suma los moles de azúcar y los moles de agua y va a tener los moles totales. Por lo tanto, va a tener las dos fracciones. Que eso es lo que se hace aquí. Aquí tengo 100 entre 342 me da 0.292 moles de azúcar y 55 moles de agua, porque 100 entre 18. Lo sumo los dos y tengo aquí los moles totales. Pero cojo lo de azúcar nada más y lo divido entre los totales, tengo la fracción molar del azúcar, XB, que está en esta fórmula. Y como yo tengo esta presión, que son 2369, lo multiplico por esta fracción molar y voy a tener la caída de presión. La presión bajó 0.124 milímetros de mercurio. O sea que ya no va a ser 2369, sino 2369 menos 0.124. Pero la que me preguntan es la caída. No me preguntan cuál es la presión al final, la presión de vapor. Pero la caída fue 0.124. Esa fue la disminución de la presión de vapor cuando tú le agregas 100 gramos de agua, de azúcar, a 1000 gramos de agua. Baja la presión de vapor en 0.125 milímetros. Mire, ahí hay 3 ejercicios más resueltos, 3, 4 y 5. Estúdienlo, repásenlo, son muy fáciles, ¿ok? Y aquí hay ejercicios propuestos para ustedes resolver. De eso le puse 1 o 2 en una tarea, ¿ok? Para que ustedes lo hagan. Ahora tenemos acá propiedades coligativas número 2, o sea, aumento de la temperatura de ebullición. Ok. Ya va a pasar lo mismo. Cuando usted le agrega un soluto, va a aumentar la temperatura de ebullición. Si usted le echa sal al agua, ya el agua no va a hervir a 100 grados, va a hervir un poquito más. Si usted le echa azúcar, también va a hervir un poquito más. Recuerden que estamos utilizando soluto no volátil. ¿Ok? Bueno, ya sabemos lo que es el punto de ebullición. Los factores que afectan la ebullición son, el líquido se encuentra a un punto, en su punto de ebullición cuando la presión de vapor se iguala a la presión externa o atmosférica. ¿Ok? Hay información de vapor y hay información de vapor no solo en la superficie, sino también dentro del líquido, que se forman burbujas. Esa se llama ebullición. Una cosa es evaporación y otra cosa es ebullición. Y esa ebullición, las burbujas que se forman dentro del líquido, finalmente se evaporan. ¿Ok? Si la presión externa es baja, se necesita menos energía para producir vapor. Si la presión externa es alta, se necesita más energía. Por eso, si usted va, yo recuerdo una vez que yo fui a Colombia a una montaña, llamamos Monserrate, que es altísima, y cuando subimos allá, tempranito nos dieron una sopa, y la sopa estaba así como estuviera hirviendo, botando como mucho vapor. Y cuando usted la prueba, no está caliente, no está tan caliente. Lo que pasa es que se produce mucho vapor porque la presión externa es muy baja. Entonces aumenta la presión de vapor. Aumenta la presión de vapor cuando la presión externa es baja. ¿Ok? Baja la presión de vapor, porque se evapora más fácilmente. ¿Ok? Si la presión externa o atmosférica es alta, se necesita más energía que la presión de vapor del líquido para que se iguale a la presión externa. Por ejemplo, si usted lleva agua a hervir al lago Enriquillo, va a hervir a una temperatura un poquito más alta porque ahí la presión
externa es más alta porque está más cerca del centro de la Tierra. Son varios metros que están por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, la temperatura va a ser un poco más alta. Entonces, aumento de la temperatura de ebullición. Ya se ha visto que la presión de vapor de un líquido aumenta cuando se aumenta la temperatura. Y que el líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa. O a la presión a donde esté. ¿Ok? Como tenemos solutos no volátiles, la disminución de la presión de vapor de la solución se requiere una temperatura más elevada para que la solución hierva. ¿Ok? Las soluciones en solutos no volátiles presentan puntos de ebullición superiores a los puntos de ebullición de solvente puro. ¿Ok? Cuando usted le agrega azúcar al agua, va a hervir a una temperatura más alta. Mientras más concentrada, o sea, mientras mayor sea la cantidad de partículas, más alta va a ser la temperatura de ebullición. Si usted aumenta el punto de ebullición, el aumento es proporcional a la concentración de partículas. Por lo tanto, a la concentración de partículas es una concentración molar o molar, pero en este caso es molar. Ok, por ejemplo, vamos a ver esta tablita. Este es número de moles disueltos de cualquier soluto, no importa cuál soluto, puede ser azúcar, sal, lo que usted quiera disolver en agua. En moles da lo mismo, lo que sea, porque son cantidad de partículas. Esta es la temperatura de ebullición. Mire cómo va aumentando. Mientras mayor cantidad de moles disueltos por litro, o sea, por cada kilo de solvente, va aumentando. Esta es la temperatura de ebullición del agua pura a la presión atmosférica. Y este es el aumento de la temperatura de ebullición. Mire, si usted le agrega 5 moles de un soluto cualquiera al agua, va a hervir a 2.6 grados más alto. Ok, vamos a ver aquí entonces una ecuación para calcular el aumento de la temperatura de ebullición. Como usted ve en esa tabla, aumenta el punto de ebullición directamente proporcional a la cantidad de partículas, o sea, a la concentración. Entonces ya sabemos entonces que la molalidad son los moles por cada 100.000 gramos de solvente. O sea, moles de soluto por cada 1.000 gramos de solvente, la concentración molar. ¿Ok? Así, el aumento de la temperatura de ebullición es proporcional a la molalidad. Y esa constante de proporcionalidad que está aquí, este es el aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura de ebullición es proporcional a la molalidad. Y esta es la constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad se llama constante de elevación de punto de ebullición, que se llama constante ebulloscópica. Constante ebulloscópica. Entonces, el aumento de la temperatura va a ser igual a la temperatura de ebullición de solvente puro, ya de la solución, menos la de solvente puro. Esta es la temperatura de agua y sal, y esta es la temperatura del agua pura. Si usted le echa sal al agua, esta va a ser su temperatura que va a aumentar. Y esta es del agua pura. Esa diferencia va a depender de la cantidad de sal que tenga esta. Mientras más sal tiene, mayor va a ser la diferencia. Ok. Esta constante ebulloscópica se conoce de todas las sustancias. De todos los solventes se conoce. Ok. Vamos a ver algunos solamente. Ese aumento de la temperatura de ebullición, esta es la temperatura de ebullición de la mezcla, esa es la temperatura de ebullición del solvente puro y esta es la constante ebulloscópica. Y M es la molalidad, o sea, la concentración molar, los moles por cada 100 gramos de solvente. Ok, aquí tenemos para el agua, el benceno, tetracloruro, estanol y cloroformo, su constante ebulloscópica. Esa es la temperatura de ebullición normal de cada uno de estos. Ok, a una atmósfera de presión. El agua, benceno, te ve que cada vez es menos. Debieron poner el etanol aquí. Ok. Y esta es la constante ebulloscópica. La del agua es 0.52. La más difícil. ¿Ves? Y el benceno, 253, el más alto del tetracloruro de carbono. Ya usted sabe que la solución
la acuosa 1 molar de sacarosa es 1 mol por cada 1000 gramos del soluto. Y va a hervir, si le agrega 1 mol, va a hervir a 100.52, o sea, 100 más esto, que está por aquí arriba. 152 la del agua, usted ve aquí. 152 la del agua. ¿Ok? Va a haber un ejercicio y cómo se aplica la ecuación. Aquí lo que tiene que recordar es la concentración molar. Eso es lo más importante. Todo es importante. Calcular el punto de ebullición de una solución, sea de 100 gramos de un anticoagulante, anticongelante, el glicol, en 900 gramos de agua. Ya sabemos que la constante del agua es 0.52. Y mire, son 900 gramos de agua, no 1000. Y 100 gramos de etilenglicol, que es la fórmula. ¿Ok? Bien, a partir de esa fórmula, usted calcula el peso molar o la masa molar, que da 62. Y tenemos 100 gramos de eso. De agua tenemos 900 gramos, su masa molar es 18, su constante bioscópica es 0.52 y la temperatura de ebullición del agua pura es 100. De la solución no sabemos nada. Me preguntan cuál es el punto de ebullición de la mezcla. Se aplican las dos ecuaciones. Vamos a ver cuál de las dos. Si aplicamos la primera, miren, para aplicar la primera, no la puedo hacer porque tengo que conocer esta, que es la que me preguntan. ¿Ok? Para poder obtener la temperatura de relación necesitamos la 1, pero no tenemos no tenemos esa caída. Tenemos esta, lo que no tenemos es esta. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a usar la 2. Que tenemos, esta la podemos calcular con esta y esta. Podemos buscar la concentración molar. ¿Cómo busco la concentración molar? Porque tengo los gramos y los moles y tengo los gramos de agua del solvente. Entonces tengo moles del soluto. Yo tengo 100 gramos entre 62. Tengo 100 gramos entre 62 y me da 1.613 moles del soluto. Por lo tanto, la molaridad estos son los moles, los moles, como la molaridad, recuerden que la molaridad son los moles por litro. Esos son los moles de soluto. Y yo lo tengo, esos moles, en 900 gramos de agua. Yo lo disolví. Entonces, si yo tengo 1.63 moles en 900, ¿cuánto va a tener en 1000 para tener la molaridad? Por lo tanto, como son los moles en cada 1000, yo lo tengo en 900. Dice, si disuelvo uno en 900, ¿cuánto van a ser en 1000? Y me da 1.72. Ya yo tengo a M y tengo la constante bioscópica y calculo esto. O sea, como tengo la constante bioscópica y tengo estas moles, y tengo esta concentración molar, ahora calculo el aumento de la temperatura, que es 0.9319. Ahora aplico la ecuación 1 y esa delta, que es esto, va a ser la temperatura de la solución menos la del agua. Por lo tanto, me va a dar la suma de los dos. Este va a ser igual a este va a este y va a dar 100.93. Aumentó 0.93 grados cuando se le agregan 100 gramos a 900 gramos de agua. Aumenta ese chin de la temperatura. Ok. Ahí hay 4 ejercicios más iguales, parecidos, muy parecidos. Cambian los datos, nada más. Así que estudienlo y vamos a ver. Y ahí hay 4 ejercicios más. Tienen que estudiarlo, están resueltos. Y aquí hay ejercicios propuestos. De eso le voy a poner uno de tarea. Para buscar aumento de temperatura y ebullición cuando se agrega un soluto a un solvente. ¿En cuánto aumentó la temperatura? Es muy fácil, de verdad que sí. Está bien. Ahora vamos a buscar otra propiedad que es descenso del punto de congelación. Cuando usted le agrega, mire, cuando usted va a hacer, pues usted tiene un helado, usted prepara un helado.
¿verdad? Coge agua, le echa una fruta, le echa azúcar y va a hacer helado. Y lo pone en el freezer. Pero coge junto, le pone un molde de agua nada más. Cuando usted venga a la hora, por ejemplo, el hielo ya va a estar congelado, pero el helado todavía. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura, pero el que ya ha bajado el punto de congelación, por lo tanto va a necesitar más tiempo para poder congelarse el helado. Desciende su temperatura de congelación o aumenta su tiempo de congelación. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando usted le agrega azúcar al agua, se va a congelar a una temperatura más baja o va a tardar más tiempo. ¿Ok? Entonces, la temperatura más baja es la que se hay que calcular. Eso se llama descenso del punto de congelación. Ya sabemos que el punto de congelación y el punto de liquefacción es un ciclo. Se solidifica, se derrite, se solidifica, se derrite. O sea que el punto de congelación de un líquido corresponde a la temperatura a la cual las moléculas de un compuesto se vuelven sólidas. Se pegan tanto que se vuelven sólidas. ¿Ok? Se agrupan. Se van acercando, acercando, acercando hasta que se vuelve sólida. Ya no hay distancia entre ellas y se vuelve un sólido. Ese acercamiento se debe básicamente a que el movimiento molecular se va haciendo cada vez menor porque va bajando la temperatura y se mueve menos. Al moverse menos se acercan más y finalmente se congelan. ¿Ok? Por lo tanto, como la energía calórica del ambiente, que es no lo suficientemente alta para contrarrestar la atracción entre las partículas, entonces tienden a congelarse. Cuando digo es que tú la pones en un freezer, la temperatura ambiente es la del freezer. Por lo tanto, no va a evitar que se congele. Entonces, hay un descenso del punto de congelación cuando se le agrega un soluto no volátil. Ya como vimos, se puede decir que las soluciones se congelan a temperaturas más bajas de solvente puro. Ese hecho es consecuencia de disminución de la presión de vapor. ¿Por qué? Bueno, porque si usted le agrega un soluto, va a disminuir la presión de vapor. Y si disminuye la presión de vapor, entonces va a tardar más en congelarse. ¿Por qué? Porque el punto de congelación de la solución, la presión de vapor del sólido debe ser igual a la presión de vapor del líquido. O sea, tiene que ser el líquido y el sólido de la misma presión de vapor. Por lo tanto, como baja la presión de vapor del líquido, va a bajar la presión de vapor del sólido y se va a congelar a una temperatura más baja. ¿Ok? La diferencia entre el punto de congelación del solvente puro y la solución se designa como delta TC, temperatura de congelación, y se conoce como descenso del punto de congelación o descenso crioscópico. Aquí, en vez de tener una constante ebullioscópica o constante de ebullición, vamos a tener una constante de congelación o constante crioscópica. Y las dos fórmulas van a ser iguales. La caída de la temperatura de congelación va a ser igual a la temperatura de congelación de solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y la caída de temperatura, la caída de congelación de la solución va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad, por la concentración molal, o sea, los moles del soluto por cada 1000 gramos del solvente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos constante crioscópica de muchos solventes. En el agua 1.86. Ahí están de los demás. Hay algunos ejemplos y ejercicios que van a usar este que está aquí. ¿Ok? El agua 1.86. Eso quiere decir que el agua, cuando usted le agrega al agua un mol de cualquier sustancia, por ejemplo, si usted le agrega 58 gramos de sal, que es un mol de sal, a 1 kilo de agua, va a congelarse a 1.86 grados bajo cero. O sea, va a bajar a 1.86 grados con un mol. Y si le agrega 5 moles, obviamente va a bajar como 10 a 10 grados bajo cero. ¿Por qué?
porque 5 moles vienen siendo 290 gramos, casi una libra. En 1 kilo de agua, eso es demasiado, baja mucho, ¿ok? Vamos a ver un ejercicio de cálculo de punto de congelación de una solución de 100 gramos de etilenglicol en 900 gramos de agua, cuya constante crioscópica es de 1.86. Ya usted ve que vamos a agregar 100 gramos de este solvente, que tiene un peso molecular de 62, peso molar. Por lo tanto, ahí hay 100 entre 62 y da 1.61 moles. 1.61 moles. Que si usted multiplica 1.61 moles por la constante crioscópica del agua, 1.61 por esto, usted va a decir, oye, pero qué fácil, ¿verdad? 1.61 por 1.86 se va a congelar